Muy bien, bienvenidos a un nuevo episodio, el número 4 del Evangelio de Marcos. Estamos trabajando con este autor, con esta teología en la que, o esta cristología en la que nos presenta a Jesucristo como siervo. Ya hemos hablado en los primeros episodios de quién es el que redacta el Evangelio y cómo va dirigido a comunidades cristianas en Roma. El verso clave, habíamos dicho, es el 10:45, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y eso es lo que estamos viendo a modo de trípticos. En el episodio anterior veíamos cómo en cada tríptico hay tres relatos, tres historias, donde vemos milagros, sanidades, liberaciones, y en cada uno de ellos teníamos que encontrar un énfasis teológico. Estuvimos viendo la expulsión o la liberación de un espíritu inmundo, y hablamos de que eso tenía que ver con el énfasis, el fanatismo o ese espíritu nacionalista que predominaba en el pueblo, ese Jesús nazareno. Luego vimos lo de la suegra de Pedro, esa enfermedad que como discípulos de Jesús en ese éxodo, en ese seguimiento a veces nos priva, nos impide servir a Dios como Él quisiera. Y luego terminábamos viendo un poco cuando Jesús en Capernaum sanó y liberó, y cómo ese espíritu también de tradición del sábado antes de la puesta de sol. Ellos esperaron a la puesta de sol para finalmente llevar los enfermos, porque ellos veían lo profano y lo sagrado en esa parte del día. Entonces, como aún ellos necesitaban ser liberados de tradiciones y de paradigmas como esos. En el día de hoy continuamos con la misión de Jesús y veremos un tríptico más también en el capítulo 1, pero ya entrando en el capítulo 2. Si se dan cuenta, no nos va a dar tiempo a ir así capítulo por capítulo. Ya el próximo día sería el quinto episodio y estaremos ya cerrando ya el sexto, un poquitito con cosas que no hemos hablado en Mateo, pero que sí estamos hablando en Marcos, y lo mismo haremos con Lucas y Juan. Intentaremos que cada uno de los evangelios nos dé una visión cristológica según el énfasis de cada autor, pero también no ir repitiendo episodios que vamos viendo en los evangelios. Entonces, en el día de hoy Jesús continúa su misión junto con los 12, esa iglesia que él llamó, y el tríptico nos presenta a un leproso, a un paralítico y a un publicano. Si se dan cuenta, vamos a seguir haciendo la misma teología del otro día, identificando en este caso al leproso, al paralítico y al publicano con un obstáculo en ese seguimiento, con un impedimento, podríamos llamar también, que Jesús quería liberar no solo a sus discípulos, sino también al propio pueblo para poder completar ese éxodo al que habíamos hecho referencia. Y ya en el 2:18 Jesús va a tratar cuestiones religiosas que Marco va a registrar, como el tema del ayuno, el tema del sábado, y tal vez mencionemos algo en el próximo episodio, tal vez saltemos un poquitito más adelante para poder avanzar en el Evangelio. Ahora nos toca ver hoy en esta misión universal en la que Marcos 1:1 nos presentaba o nos presenta a Jesús, a Jesucristo, visión local judía, como el Hijo de Dios, visión universal, y no necesariamente esa visión local del Hijo de David. Él en este caso, Marcos va a registrar leproso, paralítico y publicano, que si se dan cuenta son personas marginadas en la sociedad. Si en el episodio anterior tenía que ver con un espíritu nacionalista, un espíritu de tradición, como bien estuvimos viendo en la parte 1 y parte 3 de ese tríptico, en el día de hoy leproso, paralítico y publicano tiene que ver con gente que no solamente era oprimida, sino también marginada por el propio pueblo. Y vamos a comenzar con el leproso del capítulo 1, del versículo 40 al 45. Compartimos Biblia y como el otro día decíamos, si nos da tiempo a ver detalladamente todos bien, y si no, les va a quedar a ustedes también como tarea y luego lo podemos comentar. Dice así: una vez que él predica en las sinagogas en toda Galilea y echa fuera demonios, sigue con esa misión universal. Vino a él un leproso, acá está nuestro protagonista de hoy, que le dice, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, o lo tocó. ¿Mm? Y le dijo: quiero, ser limpio. Noten, ¿necesitaba Jesús tocar al leproso para que éste sea limpiado? No. ¿Mm?
Sin embargo, Jesús lo toca. Al tocarlo, vamos a estar viendo, él está incumpliendo un mandamiento de la ley, un mandamiento humano que reflejaba la dureza del corazón del hombre, tal y como vamos a estar viendo ahora a continuación en Levítico 13 y 14, donde tenemos esos mandamientos médicos dentro de lo que era impuro o impuro, ahora lo voy a estar explicando, que tenía que ver con persona inmunda. En este caso, un leproso, estaba prohibido tocarlo y aquel que lo tocaba tenía que ir al templo a purificarse y una serie de cosas. Entonces, tan pronto como terminó de hablar, la lepra desapareció del hombre y quedó limpio. Para mí esto es o sea, es lo histórico, pero al final la enseñanza va más enfocada en cómo Jesús lo toca, cómo Jesús rompe con esa tradición que marginaba al hombre. Entonces, lo siguió enseguida, le ordenó Jesús que no le diga a nadie, sino que se muestre al sacerdote y que ofrezca purificación como Moisés mandó, para testimonio no de Dios, sino para testimonio de los mismos sacerdotes. Noten, purificación que Moisés mandó. Pero el leproso este comenzó a publicar y a divulgar todo el hecho, de manera que ahora el marginado de Jesús, que tiene que ya no puede entrar abiertamente en la ciudad, sino que el marginado ahora es él, que quedaba fuera en lugares desiertos y venían a él de todas partes. Vamos a leer, porque aquí noten como mandó Moisés, lo que Moisés mandó, me recuerda mucho al episodio del divorcio, donde Jesús deja claro que Moisés manda dar carta de divorcio por la dureza del corazón del hombre, pero que en el principio no fue así, que nunca eso estuvo en los planes de Dios, pero la dureza del corazón del pueblo demandaba este tipo de carta y también expresaba lo que había en ese corazón. Entonces, si nosotros vamos a Levítico capítulo 13, el final, creo que es el versículo, bueno, vamos a poner Levítico 13:1 y nos vamos al final del relato, creo que es aquí el versículo 45, ¿sí? Y 46. Noten cómo Jesús, al tocarlo, incumple este mandamiento. Jesús quiere liberar al pueblo en ese seguimiento y a sus discípulos. Si la clase pasada o el episodio anterior hablábamos de ese espíritu nacionalista, de esas tradiciones, bueno, ahora quiere liberar al pueblo de ese espíritu o de esas ideas, de esos mandamientos, podríamos decir, humanos que marginaban y oprimían, en este caso al enfermo, a un leproso. Saben que en los 613 mandamientos había mandamientos, tenemos el código moral, que son los 10, luego había mandamientos ceremoniales, civiles, y entre esos ceremoniales y civiles había mandamientos que tenían que ver con leyes de puro o impuro, leyes de impureza y de purificación, podríamos decir. Y se dividían en tres: mandamientos físicos en cuanto a pureza e impureza, que tenía que ver con tocar objetos, animales, hay mucho ahí, habría para hablar, aun si un cadáver, si una persona moría en la casa, si había un cofre con azúcar o algo destapado, hasta eso quedaba inmundo. Luego había mandamientos de pureza e impureza que tenían que ver con los médicos, en este caso lo que tiene que ver con el leproso, esta enfermedad en la piel, y también mandamientos que tenían que ver con pureza e impureza en cuanto a temas religiosos, lo que a Dios agradaba y no agradaba, muchas veces según la interpretación de ellos, que luego Jesús viene a darle vuelta a todo eso. Y en este caso le da vuelta al tocar al leproso. Jesús incumple este mandamiento y no es que lo incumple, o sea, lo interpreta correctamente. Como dice Mateo 5:17, él no vino a abrogar la ley, sino a darle el cumplimiento, a darle el propósito correcto. O sea, Jesús revela la voluntad de Dios. Pero había un mandamiento que mostraba o evidenciaba la dureza del corazón de este pueblo, que marginaba a personas como estas. Dice el leproso que tenga llagas, llevará vestidos rasgados, su cabeza descubierta, y con el rostro semidescubierto gritará: impuro, impuro. Ya tenemos estas leyes de impureza. Todo el tiempo que tenga las llagas será impuro, estará impuro y habitará solo. Acá está la marginación: fuera del campamento vivirá. O sea, yo entiendo de que está bien, de que un buen consejo civil para mantener cierta sanidad dentro del pueblo, bueno, no toques al leproso, o establecer cierta distancia, pero que pueda haber una comunicación, tipo como sucedió con Job y sus amigos.
Sin embargo, era tal la dureza del corazón de este pueblo que Jesús, al tocar al leproso, viene a demostrarles que el mandamiento estaba mal. Vemos que, claro, lo marginaban al punto que ni siquiera podía ser parte del campamento, y esto traía ya no solamente al marginado un dolor por la enfermedad que estaba sufriendo, sino también un dolor por el distanciamiento que veía del propio pueblo. Hay un salmo, vamos a ir un momento al Salmo 38. Saben que los salmos del 38 al 41 son salmos de enfermos, y en este caso el versículo 5 del capítulo 38 nos muestra a un leproso: hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. O sea, los salmos tienen siempre esa idea de que la enfermedad, es la idea que había en Israel, que la enfermedad es producto de algún pecado, y que por ese pecado la cólera, la ira de Dios recae sobre la persona. Nada más lejos de la realidad. O viene Jesús y desmonta ese mandamiento. Le preguntan quién pecó, él o sus padres, o él o sus padres, un ciego de nacimiento. Y Jesús dice: no, no, ninguno de los dos. Es una idea de ustedes. La enfermedad no es producto del pecado, y bueno, esto sería un episodio aparte. Pero este leproso, eh, digamos que entiende que su enfermedad es por causa de algún pecado, de alguna locura que cometió, pero lo que él pide, lo que él expresa aquí en el propio el versículo 11, el dolor de él es que mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Este es el dolor. Esto es lo que produce un mandamiento que margina al hombre: dolor en el marginado, opresión. Como hablábamos un poquitito, no sé si en el episodio anterior, todo mandamiento que margina, que oprime, que esclaviza, que condena, no es un mandamiento de Dios, sino que es producto del corazón, de la dureza del hombre. Alguien me puede decir: bueno, pero ¿por qué entonces está en la Biblia? Y justamente porque todo lo inspirado es útil para enseñar, para redarguir, y nos enseña, nos muestra cómo somos nosotros, cómo es nuestro corazón y la necesidad de esa transformación. De ahí que aun cuando vamos a Levítico capítulo 14, cuando continúa todo lo que tiene que ver con el leproso, cuando se presentaba delante del sacerdote, tenían que presentar dos avecillas vivas limpias, madera de cedro, grana e hisopo. Esto posiblemente era algo que el propio templo estaba ahí preparado para la purificación del leproso. Pero luego en el versículo 10, versículo 11, dice que aún lo que el leproso tenía que llevar para la purificación. Después de esos 7 días, dice el versículo 10, el día octavo, tenía que llevar 2 corderos sin defecto, una cordera de un año sin tacha. Noten toda la cantidad de un ritual con sacrificios: 3 décimas de efa de flor para la ofrenda amasada con aceite, un log de aceite, y entonces el sacerdote llevaba a cabo esa purificación, ¿no? Y uno dice: ¿necesitaba Dios todo este tipo de sacrificios, de ofrendas para poder eh, tener testimonio de su sanidad? No, esto otra vez refleja un poco lo que había en el corazón del pueblo. Eran los dioses paganos los que continuamente demandaban todo tipo de ofrenda, de sacrificios. Tenían esa idea, bueno, que eso podía calmar la cólera de Dios, y a través de estos sacrificios, bueno, ahora el hombre podría llegar a ser restablecido. Sin embargo, cuando vamos al Salmo 40, que es otro de los salmos del enfermo, si hay algo que evidencia este salmo, es que Dios, lo que a Dios agrada, no era ese sacrificio. Acá ya en el Salmo 40 vemos un leproso que ha sido sanado y se presenta delante del templo, no con sacrificio, sino con cántico nuevo, con agradecimiento, con alabanza. Esto es lo que Dios quería del enfermo. Claro que en el episodio que vimos de Marcos, Jesús le dice al leproso: andá y presentate como mandó Moisés, por la dureza del corazón, para testimonio de ellos, por la dureza del corazón, así somos. Sin embargo, en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, tenemos el famoso versículo 6, 7 y 8 de este salmo,
que luego en la carta a los hebreos se cristianiza y se aplica al Mesías. Sin embargo, es un salmo en la que este leproso ya sanado, que se presenta en el templo, entiende que en la voluntad de Dios, sacrificios y ofrendas no te agradan. Claro que había un día de expiación a nivel teológico que luego la carta a los hebreos desarrolla y podríamos encontrar ahí la explicación teológica: una vez al año el cordero tenía que morir y luego el propio sacerdote ofrecer un macho cabrío, pero no era esa la idea de Dios. Holocausto y expiaciones no has demandado, noten, noten. Lo que Dios espera es que, el orante, el oferente, la persona que ha sido sanada, se presente con gratitud de labios ante Dios y haga su voluntad, que al final eso es lo que agrada a Dios, ¿no? Que ese rollo, que esa ley que ha llegado a las entrañas, me gusta porque otras versiones dicen en este versículo 8, tu ley está en las entrañas, en lo más profundo de mi vida. Ahí es cuando entonces puedo llevar a cabo la voluntad de Dios. Y de ahí que dice: has abierto mis oídos, ¿no? Has hecho la idea de hacer una zanja, has hecho una zanja en el oído para que ese rollo, ese libro de la ley, que para ellos era la Torá, llegue a lo más profundo de mi vida y entonces pueda llevar a cabo tu voluntad, que es lo que en definitiva agrada a Dios. Poquitito en línea de lo que el profeta Ezequiel come el rollo del libro para poder llevar a cabo esa voluntad de Dios, que en definitiva es lo que estaba escrito, lo que Dios demandaba, podríamos decir. Luego este texto se cristianiza, ¿no? Sacrificio, ofrenda no te agradan, más me preparaste cuerpo, hablando de la encarnación de Jesús, en la cual en esa encarnación lo que vemos justamente es esto: que Él viene a revelar lo que a Dios le agrada. Y nunca vamos a ver a Jesús presentando una ofrenda en el templo por purificación y demás, sino que Jesús viene a purificar el templo y a hacer de ese templo y a declarar, creo que es en Marcos, vamos un momento, Marcos capítulo 11, versículo 15 en adelante, ahí vemos a Jesús entrando en el templo y purificando el templo y dejando claro que el templo tenía que ser llamado casa de oración a todas las naciones. No hay lugar para la marginación. No hay lugar para que personas oprimidas, ya sea publicanos, ya sea pecadores, como ellos tenían esa idea, queden fuera, sino que Él viene a purificar ese templo para que la casa de Dios sea casa de oración abierta a todos. Así que, volviendo un poquitito al texto de Marcos, y bueno, no tenemos mucho tiempo, pero tendríamos que ir aquí. Este texto de mi casa será llamada casa de oración. Jesús está citando Isaías 56, donde habla un poquitito también de cómo Israel oprimía al extranjero, versículo 3, cómo oprimía al eunuco, aquel que no podía dejar descendencia, ellos eran cortados del pueblo, y al final sí, termina con ese texto hablando de que ellos tendrán acceso y que la casa de Dios será, como bien dice aquí el versículo 7, casa de oración, o casa, como dice aquí, casa de oración para todos los pueblos. Por lo tanto, volviendo al caso del leproso, vemos cómo Jesús reinterpreta ese mandamiento, y con esto un montón de mandamientos que nosotros podríamos ver que marginaban a la persona. No voy a entrar ahora en detalle, que a pesar de que en el texto pueda decir que Dios mandó a Moisés, luego Jesús lo que viene a demostrar es necesariamente lo contrario, que fue un mandamiento humano que ellos interpretaron de una manera y que esa interpretación no podía venir nunca de Dios porque oprimía y marginaba a la persona. Y Jesús, al tocar a este leproso, independientemente que luego lo sanó y al sanarlo lo reincorpora otra vez a la sociedad para que vuelva a ser una persona, al tocarlo, Él nos está mostrando que ese mandamiento que encontramos en Levítico 13, esas ofrendas que encontramos en Levítico 14, como Moisés mandó, nada tenían que ver con la voluntad de Dios. Me preparaste cuerpo para venir a revelar
justamente cuál es esa voluntad. Así que volviendo a nuestro tríptico, si tendríamos que ver primero qué representa el leproso, el marginado social. Jesús quiere que Israel sea libre de esos mandamientos que marginaban a este tipo de persona y lo muestra a través del episodio este con el leproso. Ahora, a continuación vemos otro marginado, un paralítico. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a seguir haciendo teología con cada uno de estos textos. Tal vez no estamos explicando todo bien detallado como en una clase más larga, pero bueno, ahí ustedes pueden ir tomando nota y abriendo un poquitito el panorama, este evangelio universal que Jesús, a través de cada uno de estos relatos donde lo vemos como siervo, bueno, quiere al mismo tiempo ir el Evangelio, el que escribe el Evangelio quiere ir mostrando esos impedimentos, esos obstáculos, esos enemigos que el seguidor de Jesús se va a encontrar y debe ser libre también de eso, que Dios nos libre de marginar a personas aún en nombre de la Biblia, sino que podamos entender que la casa de Dios es casa de oración para todos y no cometer el error que cometieron los amigos de Job, del lugar de bajar con él y sufrir con él, bueno, que haya ese distanciamiento que produce aún más dolor en el marginado. Y aquí en el capítulo 2, del 1 al 12, voy a ir leyendo y vamos a ir sacando un poquitito alguna aplicación, algún punto teológico también. Dice que después de algunos días Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, y acá ya tenemos que detenernos y ver que el Evangelio muchas veces utiliza casa para hablar de Israel, del Israel histórico. Es decir, tendríamos que ponernos en situación, casa tiene que ver con ese Israel histórico, casa de Dios, muchas veces se aplica al templo, pero bueno, ese templo necesariamente era algo exclusivo de la casa de Israel. En este caso, vemos que Jesús entra en esta casa, repito, podríamos hacer referencia al Israel histórico, e inmediatamente se juntaron muchos. Otras versiones dice, se congregaron muchos. ¿Y dónde se congregaba el Israel histórico? En sinagogas. Entonces podríamos ver la casa como un símbolo, como una representación del Israel histórico, pero al mismo tiempo mucha gente de ese Israel que se junta tipo sinagoga, de manera que ya no había lugar en la puerta, no cabían en la puerta, y Jesús desde dentro de la casa predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos que trayendo un paralítico, hasta acá está nuestro protagonista, cargado por cuatro, luego vamos a hablar qué puede representar ese cuatro, y no podían acercarse a causa de la multitud. O sea, no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. La multitud impide que este paralítico llegue a Jesús. ¿Quién es la multitud? Los que se juntaron, esos muchos que se juntaron. ¿Quién representa a esos muchos que se juntaron? La sinagoga, el lugar donde ellos se congregaban. Como vimos también en el capítulo 1 del versículo 21, ese espíritu nacionalista estaba dentro de la sinagoga, pero aún vemos que aquí la sinagoga es un impedimento para que este paralítico pueda llegar a Jesús y ser sanado. ¿Quién representa al paralítico? Bueno, algunos dicen que al poner cuatro amigos, repito, partimos de lo histórico, que Jesús sanó paralíticos. Bueno, pero en este tratado teológico de Marcos, ¿por qué cuatro necesariamente? Bueno, algunos hablan de los cuatro puntos cardinales. O sea, lo que sucede ahora es que de los cuatro puntos cardinales vienen personas o quieren acercarse a Jesús desde las diferentes naciones. El paralítico podría ser un sinónimo, un símbolo del pueblo gentil. El pueblo gentil de los cuatro puntos de la tierra, los cuatro puntos cardinales, quiere llegar a Jesús, pero hay personas que se lo impiden. Y esas personas que se lo impiden son personas de la sinagoga, esos letrados, esos rabinos, esos estudiosos que se apegaban tanto al texto, que pensaban que el sanador, el Mesías, era de ellos. Era una visión local.
Y como estamos viendo, el Mesías es el Hijo de Dios, es una misión universal, pero estas personas impiden que el gentil llegue al Mesías. A no ser, a no ser que el techo sea, que la parte del techo, que el muro judío que impide llegar a Jesús en esa casa sea roto. Que es lo que Jesús viene a hacer, a romper con ese muro, a romper con ese techo. En este caso fueron los amigos, ¿no? Fueron los propios gentiles que rompieron el techo para llegar a Jesús, bajar al paralítico, y ustedes conocen bien el milagro, ¿no? Cómo Jesús perdona los pecados de este paralítico, Jesús perdona al pueblo gentil también, sana al pueblo gentil dentro de la casa. Esto sucede dentro de la casa, quédense con este detalle. Y claro, los escribas que representan, los que son los representantes legales de esa sinagoga, claro, para ellos todo esto era una blasfemia. O sea, Jesús no puede perdonar pecados, solamente Dios puede perdonar pecados. Ahí están con su teología. Jesús, conociendo, dice el versículo 8, el espíritu de ellos, comienza en una especie de diálogo, debate. ¿Por qué pensáis así, que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados, decirle levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado a todos, dijo al paralítico dentro de la casa, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. No te quedes en esta casa, porque en esta casa vas a ser igual a ellos. Vas a seguir siendo un cabezón, un cabeza de termo, como decimos en Argentina. Vas a seguir con esas ideas nacionalistas, con ese espíritu nacionalista, con esos mandamientos que marginan. No te quedes en esta casa, vete a tu casa, porque en esa casa vas a poder desarrollar esa voluntad que Dios desea para cada uno de sus discípulos. Entonces él, tomando la camilla, salió de todos y se fue a esa casa. Y es interesante que esa casa de la que habla el versículo 11, podemos ver a Jesús luego en la siguiente parte del tríptico, el publicano, que era otro de los marginados de Israel, a los cuales ahora voy a estar también haciendo referencia. Pero noten cómo el versículo 15 dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de un publicano llamado Mateo, vete a tu casa. Bueno, ¿cuál es la casa a la que Jesús está haciendo referencia? Usted puede decir, bueno, sí, literalmente era la casa del paralítico, pero en la teología sería un error quedarnos en la casa de estos letrados, en la casa de Israel, sino la idea es salir y en ese éxodo llegar a la casa donde hay lugar para publicanos y pecadores juntos, sentados en la mesa con Jesús y los discípulos. Acá ya no hay marginación. Acá ya hay una casa donde publicanos y pecadores, gente marginada por el propio pueblo, con sus leyes que revelan la dureza de su corazón. Bueno, en esta casa al mismo nivel está Jesús, al mismo nivel están los discípulos y al mismo nivel son bienvenidos. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Esta gente también, estas personas son bienvenidas a la casa, y nos habla un poquitito del Israel espiritual, donde en esa casa hay lugar para todo aquel que haya llegado a Jesús y haya podido ser sanado y perdonado de sus pecados. Por eso el siguiente tríptico que nosotros encontramos es el de un publicano llamado Mateo, donde era también marginado por el pueblo, donde un publicano no podía entrar a la sinagoga. Siempre tenemos en mente esa enseñanza que vemos en los evangelios. Bueno, aquel que peca contra ti llama a otro para arreglar el asunto. Si no hace caso, dos o tres testigos. Si no hace caso, comunícalo a la congregación. Y si no hace caso, tenle ahí por un gentil y publicano que se le prohíba la entrada, porque el publicano era un judío puesto al servicio de Roma, y viene Jesús y rompe con ese tipo de marginación también al llamar, versículo 13, a llamar a Leví, a Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Publicano era un judío que
le cobraba a sus propios compatriotas esos impuestos por vivir en la tierra, y Jesús rompe también con esa marginación social y le dice, sígueme. Y en el caso de Mateo, él siguió a Jesús, pero tal luego vas a encontrar el caso de otros publicanos donde, caso de Saqueo, no sigue a Jesús, sino que el arrepentimiento se evidencia al devolver lo que había robado, pero siguió llevando a cabo su oficio. Por lo tanto, si volvemos al tríptico y hablamos de que el primer ejemplo me puede hablar de la marginación social, el leproso, el paralítico me puede hablar de una marginación étnica, como el gentil no tenía, había un impedimento para poder llegar a Jesús. El publicano me puede hablar de una marginación o de una separación y un distanciamiento también, al igual que los otros, a nivel profesión. A veces somos también muy de marginar, bueno, de acuerdo a la profesión, tiene acceso o no tiene acceso a Jesús. Y en el caso de Mateo, lo que nosotros podemos ver cómo Jesús invita a este publicano a seguirlo y deja claro que en ese seguimiento, así como no puede haber una marginación social, una marginación étnica, tampoco debería haber este tipo de marginación de profesión. Como decía antes, a veces depende el oficio de la persona. Bueno, nosotros levantamos enseguida ese tipo de mandamientos que revelan la dureza de nuestro corazón y nos distanciamos de esa persona o impedimos que esa persona pueda llegar a Jesús para ser sanado, para ser perdonado o para poder servirlo, como veíamos el otro día con el tema de la fiebre de la suegra de Pedro. A veces ideas que nosotros traemos, bueno, impiden que este tipo de personas puedan llegar a acercarse a Jesús y finalmente seguirlo para servirlo. Ahora, siempre va a estar ahí quién, siempre van a estar ahí los escribas y los fariseos. Ellos van a estar ahí para ver lo que está sucediendo. No es posible que en la misma mesa, que en la misma casa, Jesús y discípulos estén al mismo nivel que estos publicanos y pecadores. Y una vez más, personas que se aferraban al texto, que escudriñaban minuciosamente todos los mandamientos, los 613 mandamientos, aún apelaban a la tradición oral para poder interpretarlo. Siempre este grupo de personas que forman parte de la casa de Israel van a estar ahí para cuestionar lo que Jesús viene a hacer. Ellos no pueden entender cómo hay un Jesús que está reinterpretando lo que ellos entendían de los mandamientos que Jesús había dado, perdón, que Moisés había dado a ese pueblo duro de corazón. No pueden entender que él coma y beba con publicanos y pecadores. Siempre van a tener algo. A Juan el Bautista lo criticaban por lo contrario, ¿no? Este tipo está ahí en el desierto, no tiene relación, pero ahora viene Jesús y come con ellos, y siempre van a tener algo. Y Jesús termina con esta gran enseñanza que nos deja a nosotros hoy, el marginado, en este tríptico de Marcos. Bueno, ¿quiénes son esos marginados, esos oprimidos? No son los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Jesús vino a llamar no a justos, eh, porque justo no hay ninguno, sino a pecadores. Y, y bueno, ya en el 18 va a continuar con temas de ayuno, con temas del sábado. Nos va a presentar otro tríptico, el autor de este evangelio. Pero la pregunta hoy para nosotros sería, bueno, ¿cuáles son esas personas que nosotros como discípulos de Jesús marginamos? Y a través de ese distanciamiento al nivel de los amigos de Job, oprimimos más, o sea, ya no es suficiente el dolor que esa persona está experimentando, como es en el caso de Job o del leproso que veíamos en un principio, ya, o sea, como que no es suficiente el dolor que estas personas están experimentando, como que ahora nuestra indiferencia, nuestro distanciamiento, nuestro alejamiento traiga ahora un mayor dolor. Y volviendo para cerrar al caso de ese leproso del Salmo, capítulo 38. Luego ustedes, si quieren ver más la marginación en cuanto a la enfermedad, sería bueno que lean Salmos del 38 al 41, los Salmos, esa serie
de los enfermos, pero la petición, el dolor del leproso era este, ¿no? El cómo sus amigos, sus más cercanos, se mantienen lejos. Eh, y lo que él va a pedir a Dios en este salmo no es necesariamente una sanidad, que a veces pensamos que, bueno, que todo enfermo lo que está reclamando de parte de Dios es sanidad. No, lo que Dios espera, lo que el salmista, lo que el enfermo espera, es que Dios no lo desampare, que Dios no se aleje de él, que Dios no lo margine. Porque alguien puede decir, bueno, pero el mandamiento decía que había que marginarlo, que había que sacarlo fuera de la ciudad. El mandamiento decía que los gentiles, bueno, para poder ser parte tenían que cumplir con toda una serie de proselitismo. El publicano tenía que dejar el banco de los tributos y pedir perdón por por cómo se había aprovechado de su pueblo. No, el salmista aquí lo que está diciendo, Señor, no me desampares, no me desampares, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, Señor, salvación mía. Y Dios escuchó la oración de este salmista y escucha la oración de toda persona oprimida y envía a Jesús a romper con este tipo de mandamientos, eh, este tipo de purificaciones, de leyes que el pueblo de Israel entendía como de parte de Dios, pero que estaban tan lejos del corazón de Dios. Hablamos del leproso, pero podríamos hablar luego de otro tipo de marginaciones. Personas con defecto físico también eran marginadas. Mujeres con flujo de sangre o con cierto tipo de impureza eran marginadas, distanciadas del pueblo. Y la oración de este salmista, Señor, mis amigos me han dejado, mis más cercanos se han alejado, por favor tú no me desampares, apresúrate a ayudarme, Señor, salvación mía. Y ahí viene Jesús y toca al leproso y al sanarlo lo reincorpora otra vez a la sociedad para que vuelva a ser persona. Porque todo mandamiento que no me ayuda a ser persona, a desarrollarme como, como un hombre que vive en una sociedad y que en esa sociedad aún los propios religiosos, en lugar de enseñarme a vivir en esa sociedad, lo que hacen es justamente lo contrario, distanciarme. Y en este seguimiento a Jesús que Marcos nos enseña, presentando a Jesús como siervo, el ser, fíjense, lo vemos sirviendo, ¿no? No solo a este tipo de marginados, sino ya vamos a ver otro tríptico, también a otro tipo de personas que necesitaban esa ayuda. Vemos a un Dios revelándose en Jesús y rompiendo con este tipo de mandamientos que mayor dolor traían sobre el oprimido y necesitaban de ese toque sanador, pero también de ese toque que les permita ver esa cercanía de Dios para con ellos. Por eso, como en cierta ocasión también dijo Jesús, ni aun un pájaro del cielo cae sin el Padre, o sea, el Padre cae con él, aún en medio del dolor, Dios está ahí cercano a nosotros y eso es lo que nosotros como discípulos de Jesús tendríamos que detectar en ese éxodo como parte de ese obstáculo, o sea, cuáles son las ideas, los paradigmas, las tradiciones que yo arrastro, que creyendo que vienen de parte de Dios, lo único que logro es distanciarme más. A nivel de los amigos de Job, vuelvo a repetir, de esa persona que está necesitando ahí una cercanía mía. Entonces Jesús va a continuar su misión, va a seguir ahora rompiendo esas ideas. Con cada tríptico Marcos nos lo va a enseñar, la idea del ayuno, la idea del sábado. Y bueno, vamos a continuar el próximo episodio viendo otro tipo de enseñanzas que Marcos nos enseña para entender el Evangelio de modo universal. Pero sería bueno que te preguntes a nivel personal, bueno, ¿cuáles son esas personas marginadas hoy en mi sinagoga, en mi iglesia, en mi barrio, en mi familia? Personas que están ahí y las cuales están esperando un acercamiento de parte de uno para que su corazón y su alma también puedan ser sanadas y en modo Jesús poder acercarles a ese Dios cercano que sufre con ellos, que está con ellos
y que viene a traer esa salvación, esa sanidad, ese perdón que el ser humano necesita. Así que cerramos aquí. Modo conclusión, ahí tienen los tres marginados. Debemos detectar al leproso, al paralítico, al publicano, gente que vivía distanciada del Israel histórico, pero que ahora son bienvenidos a ese Israel espiritual para ser parte de esa familia, de esa nueva casa en la que Jesús o la que juntos con Jesús en la mesa vamos siendo discipulados, vamos aprendiendo para luego poder continuar con esa misión. Así que ahí los dejo, les mando un abrazo y ánimo, seguimos cada episodio acercándonos un poquitito a la vida pública de Jesús para poder llevar a cabo ese seguimiento que, como bien vimos en Marcos capítulo 3, versículo 14, una iglesia que predica, una iglesia que sana y una iglesia que libera. Y lo vemos a través de ese seguimiento en la vida de Jesús. Abrazo grande. Chao.